Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa. Doctorado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Cursando el primer cuatrimestre en la asignatura de Bases Fisiológicas y Genéticas con el doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa, médico en medicina del enfermo en estado crítico respiratorio en la unidad de cuidados intensivos respiratorios. Es maestro en ciencias, tiene un doctorado en educación y tiene un doctorado en salud pública. Soy maestro en ciencias del deporte, Carlos Alejandro Cortina Guzmán, nacido en México, Distrito Federal, siendo hoy 25 de agosto de 2023. Genética de la enfermedad coronaria. La enfermedad coronaria es una entidad que se conoce desde hace más de 500 años. A Leonardo da Vinci se le atribuye la primera descripción de muerte por insuficiencia coronaria, ya que indica: disecase su cuerpo para ver la causa de muerte, la cual llegó por falta de sangre a las arterias del corazón. La enfermedad coronaria, cardiopatía coronaria o cardiopatía isquémica, es un conjunto de alteraciones cardíacas que ocurren por un desequilibrio entre el flujo sanguíneo de las arterias coronarias o flujo coronario y el requerimiento de oxígeno del músculo cardíaco o miocardio. Este desequilibrio produce una isquemia cuyos efectos son metabólicos, con el aumento del ácido láctico, acidosis o disminución del ATP, disminución de fosfocreatinas. Los mecánicos, disminución de la contractibilidad del corazón, disminución de la distensibilidad de la zona isquémica, entre otros. Eléctricos, con la modificación de potenciales de reposo y acción, inestabilidad eléctrica y los consiguientes trastornos de ritmo. La enfermedad coronaria es la primera causa de muerte en los países desarrollados y en vías de desarrollo. Su causa fundamental es la aterosclerosis coronaria, enfermedad multifactorial que aparece por la asociación de varios factores de riesgo coronario que producen alteraciones en el endotelio vascular. Esto genera la acumulación de lípidos, macrófagos, plaquetas y linfocitos T en el endotelio vascular, lo que estimula la migración y proliferación de células musculares lisas, como formación de matriz extracelular, que originan la placa de ateroma. La principal causa de la enfermedad coronaria es el estrechamiento de las arterias coronarias que irrigan el corazón a causa de la aterosclerosis, que consiste en la acumulación de lípidos en el lumen de una o más arterias coronarias principales, en las cuales su revestimiento interno se encuentra inflamado crónicamente. Estas placas, que pueden tener diferentes dimensiones, tienen grados concomitantes de obstrucción arterial, total o parcial, y pueden ser vulnerables o no, dando lugar a los estadios y los grados correspondientes de la expresión clínica de la enfermedad. Los factores de riesgo coronario están: edad, sexo, antecedentes familiares, el tabaquismo, el sedentarismo, la obesidad, hipertensión, hiperlipemia. Dado que los componentes de riesgo clásico
solo explican la mitad de los casos. Se están buscando nuevos factores etiológicos en el ámbito de la genética molecular. Los polimorfismos pueden ser un factor de riesgo genético cuando el organismo se enfrenta a determinados factores de riesgo ambientales: el colesterol, el estrés, el tabaco. Los actuales avances en biología molecular han hecho que sea más fácil la detección de polimorfismos que pueden tener un efecto patógeno. La hipótesis que se plantea sugiere que la suma de polimorfismos desfavorables y un marco ambiental propicio puede facilitar la aparición de la aterosclerosis y de la enfermedad coronaria en particular. Genes implicados en la enfermedad coronaria. En estudios realizados dirigidos a detectar diferentes genes se encontraron los siguientes: el polimorfismo BCL1, también conocido por B1 y B2, en los siguientes niveles: 250 y 350 miligramos por decilitro en el 14%, 350 y 450 miligramos por decilitro en el 24%, y mayores de 450 miligramos por decilitro en el 34%. El 455FG con sus alelos GA se identifica en el 14, 36 y el 50%. El 148FG con sus alelos CT en el 46, 49 y 43%. El TAP1FG con sus alelos T1 y T2 en el 33.33 y 34%. Los modelos de regresión múltiple que incluyeron variables históricas para ECAM, que son los eventos cardiovasculares adversos mayores como tabaquismo, edad, sexo, diabetes, dislipidemia, tuvieron la mayor correlación cuando se asociaron los polimorfismos del fibrinógeno 455 y 148, esto mencionado por Canseco en el 2013. Los alelos 455A y 148T se sugiere que son responsables de regular los niveles de fibrinógeno asociados con enfermedad. El alelo 455A en diferentes grupos étnicos demostró una relación inconsistente con cardiopatía isquémica. El alelo 148T tiene evidencia limitada como riesgo cardiovascular en poblaciones asiáticas y anglosajonas con infarto o enfermedad arterial periférica. Por ello, esta evidencia podría ser la primera en establecer una relación entre estos alelos y ese en mexicanos. Los leucocitos y fibrinógeno. Los leucocitos se asocian a hipercoagulabilidad con el fenómeno de no reflujo, con interleucinas y con moléculas de adhesión celular 1. El fibrinógeno participa en la formación de trombina, agregación plaquetaria, modula la disfunción endotelial, promueve proliferación y migración de las células del músculo liso, interactúa con las uniones de plasmina y es una proteína mayor de fase aguda. Los alelos del fibrinógeno demostrados sugieren una posible participación genética más que ambiental. Aún no se determina si están involucrados en la causa de aterotrombosis. Estos indicadores de inflamación emergen como prometedores marcadores adicionales
de riesgo cardiovascular que podrían valorar el riesgo en diferentes estadios de la enfermedad coronaria. A pesar de que casi se estima que el 50% de la susceptibilidad de que una persona sufra enfermedad coronaria es de origen genético. Las investigaciones para identificar los genes que contribuyen al desarrollo de enfermedad coronaria han sido lentas, contrastando esto en los avances en identificar las enfermedades causadas por un solo gen. Por ejemplo, la fibrilación articular, miocardiopatías y otras. También esto mencionado en el año 2013 por Cabrera. Se han supuesto diferentes razones para hacer más difícil la identificación de los factores genéticos que predisponen a la enfermedad coronaria. La enfermedad está influenciada por variaciones en innumerable número de genes. Estas variantes tienen un efecto mínimo en el desarrollo de la enfermedad. Solo un conjunto de estas variantes pueden ser las determinantes. Se piensa que el desarrollo de la enfermedad coronaria solo es causada por factores ambientales que dificultan encontrar los factores genéticos. También nos lo comenta Cabrera en el año 2013. Por estas razones, se está recurriendo a otras metodologías como la recolección masiva de datos y nuevas maneras de análisis estadísticos. Estudios genéticos que nos dicen que los avances tecnológicos hacen posible la tipificación de cientos de miles de polimorfismos SNPs en estudios de genoma completo GWAS, por sus siglas en inglés, se identificaron polimorfismos que influencian la enfermedad coronaria de forma convincente y reproducible en diferentes grupos de personas. Como ejemplo, se encontró el polimorfismo locus N9P21, que tiene influencia en el riesgo de la enfermedad coronaria. También mencionado esto por Cabrera en el 2013. Implicaciones clínicas. Los marcadores genéticos y bioquímicos demostrados son una evidencia más de la compleja interacción entre medio ambiente, inflamación, disfunción endotelial y mensajes moleculares. La evidencia actual establece que el fibrinógeno podría ser el vínculo perdido entre la enfermedad cardiovascular y los factores clásicos de riesgo. Por su participación activa en mecanismos de resistencia o respuesta subóptima a heparina, terapia fibrinolítica, el el, e inhibidores de los receptores de superficie plaquetaria 2B y 3A podría ser un importante predictor de respuesta terapéutica. Estos resultados podrían considerarse como un estudio piloto para generar un estudio representativo en población mexicana y mejorar su validez interna y externa. Pruebas genéticas de enfermedad coronaria. Están el Cardio-INCOD, que viene de España, el 23ANDME, que está en Estados Unidos, DCOD-MI, DCOD-Cardio y DCOD-Complete en Islandia, Cardiac DNA, que es en California, Estados Unidos, CardioScore y CardioGen en Alemania y CardioChip y CardioChip Stroke que están en España. Estas pruebas se están utilizando en la práctica clínica privada y se encuentran disponibles bajo solicitud del paciente o propuesta del profesional sanitario.
La amplia difusión de las escalas de predicción de riesgo no genético se debe a la necesidad de prevención primaria de las patologías cardiovasculares basada en la eliminación de los factores de riesgo modificables y existentes. Esto en el 2020 nos lo dice Baños. El ejercicio y enfermedad coronaria. En un estudio con ratones realizado por Cristi Montero en el 2012, hace mención que el ejercicio físico está considerado como una herramienta complementaria al tratamiento de diversas afecciones cardíacas y como medio de prevención de las mismas. Esta protección podría estar relacionada con la ruta del TLR4. Se ha demostrado que el ejercicio realizado de manera regular disminuye la activación de dicho receptor. Además, en ratones con déficit inducido de TLR4, se ha demostrado una menor inflamación y una disminución en el tamaño de infarto. Sin embargo, la realización de un esfuerzo agudo en animales sin entrenamiento previo incrementa significativamente los contenidos de ARN mensajero de TLR4 en el corazón, obteniéndose una información aún no documentada en la literatura científica. Los resultados obtenidos concuerdan con aquellos que pusieron de manifiesto que, tras una única sesión extenuante de ejercicio aeróbico, se incrementaba significativamente los contenidos de TLR4 en monocitos humanos. Mencionado esto en el año 2012 por Cristi Montero. La activación de diversas citoquinas proinflamatorias a través del eje TLR4 y NF-κB ha sido demostrada en pacientes con infarto de miocardio, fallo cardíaco y angina inestable. Se ha propuesto que los TLRs podrían estar involucrados en la relación entre el estilo de vida sedentario con el desarrollo y progresión de enfermedades como la aterosclerosis, fallo cardíaco, enfermedad coronaria, etcétera, siendo el TLR4 un componente clave en la respuesta innata en el corazón infartado. Las vías de señalización que culminan en la activación de NF-κB, influida la vía del TLR4, se han relacionado con diversos procesos patológicos en el miocardio, incluyendo el aumento de citoquinas proinflamatorias en el cardiomiocito, daño por isquemia, repercusión, hipertrofia y apoptosis. Actualmente se está estudiando el NF-κB como diana terapéutica a nivel molecular, debido principalmente a que se ha demostrado que mantener un bajo nivel de activación de este factor de transcripción generaría cardioprotección, también mencionado por Cristi Moreno en el año 2012. En la conclusión de su investigación, Cristi Moreno en el 2012 nos menciona que el ejercicio físico regular y no el ejercicio físico agudo de alta intensidad podría ser un medio para lograr. TLR4 podría postularse como una proteína con un importante papel en la activación de dicha vía de señalización en el corazón, al igual que sucede en otros órganos o tejidos. Conclusión. Con esta revisión de datos concluyo que los polimorfismos que más se acercan a constatar factores de riesgo coronario son los alelos 455A y 148T,
y el polimorfismo locus NP21. Se ha podido constatar que solo el 50% de la susceptibilidad de que una persona sufra enfermedad coronaria es de origen genético. Los estudios que se realizan para determinar la genética de una persona tienen un alto costo y no es accesible para la población en general, ocasionando que la determinación de ciertos genes sea más lenta. El hacer ejercicio de una manera regular nos ayuda a disminuir el riesgo de tener una enfermedad coronaria y que el ejercicio físico que no es constante y además de alta intensidad puede ser perjudicial y empeorar la enfermedad coronaria. Puede que cantidades considerables de cambios genéticos no estén sujetos a la selección natural y puede que se esparzan aleatoriamente por las poblaciones. Stephen Jay Gould. Muchas gracias.